Y nada, poquita cosa más. Os presento a David, que ahora va a hacer una super presentación, pero como no va a querer eh, presentarse como es debido, pues ya lo digo yo. David es una de las grandes eminencias a nivel nacional en cuanto a fisioterapia neurológica y es un tremendísimo honor tenerle hoy con nosotros en nuestro cumpleaños, en nuestro quinto cumpleaños. Así que nada, David, ya te dejo que te presentes y cuando quieras empiezas, ¿vale? Pues bueno, lo primero, muchas gracias por estar ahí. Es un placer. A mí todos estos saraos siempre me han gustado. Lo segundo, felicitaros, Keres, por este aniversario. Y un poco me siento identificado sobre todo con lo que comentas, ¿no? Incluso con vuestro Currex me siento muy identificado porque como si fuera un niño de 5 años travieso, hoy os traigo un poco la mitología o algunas de las típicas frases que se pueden llegar a oír o a escuchar o incluso a decir entre sanitarios o entre incluso fisioterapeutas que nos dedicamos al mundo de la neurología, donde frases muy clínicas se han dado por supuestas y las traigo a la palestra, las traigo un poco a criticar de forma constructiva, por supuesto, comparando un poco tanto con la evidencia como con la experiencia clínica que llevo, pues eso, llevo ya 20 años trabajando en neuro y la verdad es que hay cosas que de principio no me han cuadrado, hay cosas que de principio pues he continuado formándome y he continuado estudiando y he continuado viendo pacientes y me gustaría traer a la palestra porque vosotros también os invito a reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, leyendo un poco estos días que en Semana Santa hice un viaje, fui a Florencia y la verdad que me quedé muy prendado de toda la escultura y toda la pintura que tienen por ahí, desde, pues eso, desde los museos de Uffizi, de la Academia, etcétera. Había mucha escultura griega, mucha pintura, bueno, griega romana, ¿vale? Y entonces estaban constantemente con los mitos, ¿no? Y quedé prendado y estuve ahí con una lectura profunda sobre toda la mitología griega. Y el asunto es que, bueno, pues me escribieron desde Queres y me dijeron, vente a nuestro aniversario y trae algo de neurología. Y yo, por supuesto. Digo, voy a intentar ir asociando tanto mitología como todos estos puntos que estamos hablando a nivel clínico, ¿no? Y es que, por ejemplo, lo primero que siempre se ha dicho es que la fuerza incrementa la espasticidad, ¿no? Es decir, a nuestros pacientes a los que se ha ido poniendo en jaque todo ese trabajo muscular y todo ese trabajo tan específico a nivel de fuerza, y siempre se nos ha dicho que nunca se podía hacer por el hecho de que incrementaba la espasticidad, pues a nivel bibliográfico ya empieza a haber muchísima evidencia en el hecho de que no hay una respuesta espástica, es decir, el empeoramiento de la espasticidad propia tras un trabajo de fuerza no existe. De hecho, muchos de los perfiles de estudios están hablando que uno de los componentes de mayor preocupación o de mayor relevancia en cuanto al desarrollo de las funciones de nuestros pacientes es que precisamente la debilidad es uno de los componentes a tener más en cuenta. Y la debilidad, por supuesto, se combate con un trabajo de fuerza, ¿no? Entonces, no hay vuelta de hoja. Es decir, nosotros en el momento que necesitamos ese componente de fuerza, pues es más que relevante en ello. Pensando y planteando un poco de dónde puede venir este mito, yo creo que puede venir del hecho de que durante años 60, 70, 80, se ha hecho un trabajo de fuerza, al paciente se le daba un peso y el paciente pues trabajaba esa fuerza y probablemente incrementaba el tono, ¿no? Un tono el cual, por cierto, gente sin precisamente espasticidad, en el momento que está levantando pesas y acaba la serie, obviamente hay una congestión muscular, hay un incremento del volumen, hay un incremento de todo ese riego sanguíneo y muy probablemente, y eso haciendo suposiciones, se haya confundido ese incremento y ese volumen eh,
refiriéndose a que había un incremento específico de la espasticidad, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que viene un poco el mito por ahí. Se nos ha dicho constantemente que esa espasticidad incrementaba y que posteriormente se reducía y por tanto influenciaba en la función del paciente. Bien, dudas, cuestiones, continuamos. He visto que por ahí ha levantado alguien la mano. No puedo ver si hay una pregunta. David, no sé si me puedes echar una mano. Sí, claro. No, nos están escribiendo pues los lugares de donde, Ok, de donde, ok. de donde nos están escuchando. Pero chicos, para los que os habéis incorporado nuevos, cualquier duda o pregunta que tengáis, los podéis poner en el cajetín de preguntas y respuestas. Y si al final de cada mito podemos responderla, pues ideal. Y si os quedáis un poquito atrasados porque tengáis una duda de un mito anterior, lo respondemos todo al final de la ponencia, ¿de acuerdo? Fenomenal. Pues seguimos. Em, Otro de los mitos que es que el masaje o la terapia manual normaliza el tono. Es decir, se ha dicho mucho, se intenta buscar el hecho de estar realizando desde masaje o desde realizar algún tipo de terapia manual donde el incremento específico de espasticidad se redujera o se trataba de forma directa o indirecta en cuanto a las asociaciones o músculo-cerebro, ¿no? Al final el masaje es un efecto, o sea, sí es verdad que tiene un efecto de bienestar y probablemente toda esa ceremonia a la que realizamos a nuestro paciente pues nos lleve a que el paciente se relaje o incluso genere una ligera adherencia, pero el problema de llevar específicamente a todo este trabajo o lo que es centrar todo un trabajo de masaje para reducir la espasticidad no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, en el paciente neurológico el problema principal no es la espasticidad. Los pacientes no te están diciendo redúceme esta espasticidad, sino el paciente quiere pues un objetivo mucho más funcional, incluso participativo, ¿no? Me gustaría, pues yo no sé, volver a levantar a mi nieta en brazos, me gustaría poder volver a andar o me gustaría pues poder volver a comer con la mano derecha. Entonces, sí que es verdad que necesitamos ir enfocando poco a poco los objetivos hacia esa funcionalidad y hacia esa parte participativa de nuestros pacientes. Sí que es verdad que nosotros como fisioterapeutas tenemos una herramienta que es tanto la terapia manual como el masaje, pero en un simple hecho de modificación de síntomas. Necesitamos realizar un trabajo específico para una modificación de síntomas, un paciente que tenga pues, una subluxación de hombro o una muñeca dolorosa o incluso un pie equino, el cual está generando pues, una molestia, dolor, eh, necesitamos de terapia manual para esa modificación específica de síntomas, pero siempre orientándola tanto hacia el trabajo de ejercicio, hacia un trabajo mucho más activo o hacia un trabajo pues, de repetición o de altas repeticiones para un aprendizaje motor. ¿Vale? Entonces, la terapia manual es bienvenida siempre y cuando vaya enfocada hacia el desarrollo de una mejor, por decir algo, una mejor alineación en la generación del ejercicio, etcétera, ¿no? Pero lo que no podemos es centrar toda esa terapia manual para tener un objetivo de normalizar el tono, porque esas alteraciones de tono vienen por un daño neurológico a nivel del sistema nervioso central y esa normalización nunca va a venir por el hecho de que la severidad de la lesión o la cronicidad de esa lesión está presente y esa no la podemos revertir, lamentablemente. No somos lagartos, no nos podemos regenerar, sino que toda esa conectividad o esa neuroplasticidad nueva tras un daño cerebral vendrá adaptada, no va a estar sustituida. Por tanto, por mucho masaje que demos, no vamos a tener una respuesta de normalización de tono. ¿De acuerdo? En el momento en que nosotros estemos trabajando a nivel específico algún aspecto de dolor, pensemos que es a nivel cortoplacista. Necesitamos de otras herramientas para obtener mejores respuestas medio y largo plazo, como podrían ser pues, un incremento de la actividad voluntaria o un incremento pues, de toda esa funcionalidad de participación por parte del paciente. Por tanto, y resumiendo, objetivo, función, participación,
reducción de esa molestia, de ese dolor, con modificación de síntomas en terapia manual. Nada de normalizar el tono. Bien, hasta ahí. Seguimos. Bien, siempre se ha dicho o se ha tendido a decir que el contacto con la palma de la mano favorece tanto la espasticidad como su cierre. Es decir, en muchas universidades todavía se enseña que cualquier contacto por parte del fisioterapeuta en la palma de la mano, eso puede generar mucho más cierre de la mano y eso hace pues, que los pacientes no puedan abrir activamente la mano. El hecho es que es imposible a la hora de rehabilitar que los pacientes, en el caso de que busquen una funcionalidad de la extremidad, es imposible no tocar palma de mano con cualquier tipo de objeto, tanto objeto como del terapeuta. Es decir, muchas de las intervenciones, por no decir casi todas, de la propia extremidad superior es, por ejemplo, el reach and grasp o el grasp, simplemente el hecho de coger o soltar objetos. Bien, a medida que los pacientes realizan una temporalidad en cuanto a su lesión y a medida que el paciente va mejorando sus características estructurales, tanto a nivel del sistema nervioso central como de toda la periferia, se ha visto que esa espasticidad se va a ir reduciendo en el caso que vaya incrementando la propia movilidad o la propia activación voluntaria, ¿vale? Tenemos una cuestión que es que se suele asociar la espasticidad con un músculo fuerte o con un músculo que está constantemente contraído y la problemática es que incluso los músculos espásticos son débiles, es decir, hay, como dice la frase, una correlación negativa significativa entre la espasticidad medida a través de la Full Meyer Assessment, que sería toda esa parte estructural de la extremidad superior, con la fuerza de prensión, es decir, cuanta menos fuerza de prensión hay y hay más presencia de espasticidad, tenemos esa correlación. Por tanto, de nuevo tenemos que una mano espástica es una mano débil. Una mano espástica hay que buscar un trabajo de fuerza y hay que buscar un trabajo de funcionalidad y repetición en esa mano para que poco a poco vaya adquiriendo una mayor representación cortical, poco a poco vaya adquiriendo una mayor movilidad y por tanto pueda finalmente ir abriendo o cerrando la mano, siempre dependiendo de tanto la severidad de la lesión del sistema nervioso central como de la propia cronicidad. Bien, hasta aquí. Continuamos. Se ha dicho que hay que fomentar la estimulación profunda de la planta del pie para lograr que el paciente sea consciente e inicie el movimiento de la extremidad inferior. ¿Vale? No se me ocurre mejor manera que un estímulo profundo en la planta del pie que andar descalzo. De hecho, se nos ha dicho muchas veces en nuestra práctica clínica que los pacientes deberían ir descalzos por el hecho de que noten mucho mejor el suelo en el pie o incluso pues, que haya un mayor contacto de toda esa extremidad inferior con el suelo y así el paciente en alteraciones sensitivo-motoras, el paciente pueda obtener un mejor feedback de ese suelo y que tenga una mejor sensibilidad o una mejor percepción de esa alteración de la extremidad inferior. Hay una problemática. Los pacientes sí que se ha visto en estudios y también por experiencia el entrenamiento propioceptivo, el incremento de las cargas, la búsqueda de la fuerza en respuesta contra la gravedad y ya no solo contra la gravedad, sino contra un peso añadido. El entrenamiento propioceptivo se ha visto que hay una mucha mejor representación cortical, hay mucha más percepción y sí se pueden generar respuestas motoras debido a ese incremento, pues, por ejemplo, de aferencias de los usos musculares o de las partes pues, del aparato de Golgi a nivel de tendón, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que obtenemos una problemática que es que en cuanto nuestros pacientes están descalzos, se ha visto que todas esas extremidades inferiores paréticas o plégicas tienen muchísima inestabilidad.
Es decir, existe cierto riesgo que en pies equinos, semiequinos, etcétera, los apoyos tiendan a ser pues en pronación, ¿no? Y son desadaptaciones que se han realizado en un corto periodo de tiempo y a nivel de histología no se ha podido modificar toda esa característica de la supinación del pie. Entonces sí existe un riesgo constante de microlesiones o incluso lesiones de torcerse el pie constantemente. Bien, se ha visto también que toda esta inestabilidad del tobillo lo que genera es un alto riesgo de caída. Se ha visto también que toda esa inestabilidad de tobillo pues, puede llevar a procesos de dolor en cuanto a irritación del sistema nervioso periférico o incluso de estructuras del propio pie. ¿Cuál es la cuestión aquí? Pues que necesitamos estabilizar esos tobillos, probablemente se necesiten desde órtesis o DAFOS o algún tipo de órtesis pues más blanda, más dura, lo que fuera, ¿vale? Por el hecho de intentar estabilizar estructuras que están muy inestables. Pero a su vez existe el melón, como bien sabéis, de si yo añado una órtesis o una DAFO e inmovilizo ese tobillo, la musculatura subyacente no puede trabajar en esas cargas, ¿no? Entonces, mi propuesta es una retirada progresiva siempre y cuando eh, el paciente no esté en riesgo tanto de caída como de inestabilidad y el paciente no esté y el paciente esté ganando la suficiente fuerza de la extremidad inferior con estabilidad de tobillo para progresivamente, cuando ya tenga mucha más fuerza y estabilidad, retirar esa DAFO y empezar ese trabajo de tobillo. ¿Vale? Resumiendo, si descalzáis a vuestros pacientes, mirar que no tengan el riesgo y toda esa inestabilidad, que pese a que estés intentando buscar una mejor propiocepción, eh, pones en riesgo y el riesgo-beneficio es demasiado elevado. ¿Hasta aquí bien? Continuamos. El paciente necesita el movimiento guiado y facilitado por las manos del terapeuta. Esto es una, esto es otro melón el que estoy abriendo porque siempre se ha discutido si el hands-on o el hands-off en cuanto a la intervención terapéutica del paciente neurológico. Es decir, si nosotros con nuestras manos guiamos y facilitamos ese movimiento para que el paciente lo perciba y así se mueva de la manera en la que nosotros más queremos, o sin embargo el paciente tiene que interaccionar con el entorno para realizar aprendizajes motores sin las manos y guías del propio terapeuta. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro aprende en cuanto a una base teórica ecológica, es decir, nuestro sistema nervioso va aprendiendo a base de experiencias de uso y experiencias repetitivas, donde poco a poco pues, se van adquiriendo nuevas habilidades a la hora de pues, realizar un deporte, a la hora de realizar una nueva habilidad. Em, en ese momento necesitamos interaccionar con el entorno para ir aprendiendo. Bien, si mi entorno está constantemente unas manos guiándome el movimiento, mi aprendizaje va a ir hacia eso. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, se ha visto que los entornos enriquecidos, es decir, los entornos donde el paciente puede ir aprendiendo e interaccionando con ese entorno, genera pues desde neurogénesis, desde factor neurotrófico o desde ese factor neurotrófico nos va a llevar a la sinapsis entre neuronas y eso nos genera una facilitación de aprendizaje por interacción en el entorno. Por tanto, dejemos a nuestros pacientes experienciar el movimiento, dejemos a nuestros pacientes experienciar el intercambio, tanto el feedback positivo como el negativo a la hora de realizar según qué actividades y en el momento que nuestros pacientes tengan un feedback negativo,
quizás es que estamos planteando tareas y actividades por encima de sus posibilidades. Aquí la cuestión es intentar adaptar esa actividad o tarea a las capacidades del paciente para que puedan estar a la altura, ser un pequeño reto en ese paciente, pero sin sobrepasarlo. Así evitaremos lo que siempre nos tiende a preocupar, que es el paciente se va a frustrar, el paciente se va a frustrar. El paciente no se va a frustrar. El paciente, en el momento que le planteas la actividad en sus posibilidades, incluso un poquito más allá que sea un reto, el paciente se va a picar, el paciente se va a tener un feedback positivo y el paciente va a buscar siempre intentar superándose poco a poco para llegar pues a ese objetivo que queremos que llegue o a ese objetivo planteado, ese objetivo funcional. Bien, por tanto, resumiendo, las manos pueden estar presentes, las manos en un momento concreto para evitar cualquier situación de riesgo, para, pues eso, si un tobillo está inestable, evitar alguna consecuencia, ¿no? Las manos pueden guiar un momento preciso el movimiento, pero mejor manos fuera, donde haya un intercambio y un aprendizaje con ese error. ¿Bien? David, Siguiente mito, dime. tenemos dos preguntitas ahí que han salido en este mito. Si queréis las respondemos. Sobre todo por lo que acabas de decir, ¿no? Que cómo sería un entorno enriquecido. Bien, un entorno enriquecido se refiere a un entorno donde se puedan realizar tareas ya no solo controladas, sino en diferentes en diferentes tipos de estímulo, ¿vale? Un entorno empobrecido, entre comillas, pues sería, por ejemplo, las escaleras de un hospital. Un entorno enriquecido y relevante para el paciente podrían ser las escaleras que van a la iglesia, por poner un ejemplo al azar, o unas escaleras que lleven al piso de donde vive esa persona, o unas escaleras de acceso a la playa, ¿vale? Entonces pasa eso, que los entornos tienen que ser favorables a lo que nosotros queremos trabajar, pero que además sean significativos para el propio paciente. Eso te genera un más uno, ¿no? Sería como una motivación extra, un punto extra en el que el paciente pues le genere todo ese cambio, todo ese intercambio a nivel neuronal y esa hiperconexión ahí. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Genial. Hemos hablado antes del poder, ¿no? De la variabilidad, ¿no? O de la adaptación que tiene el paciente en este mito. Y has comentado pues, que en determinado momento puede excitar o aumentar la excitabilidad del paciente. Nos ha preguntado Ricardo, no, un asistente anónimo, la verdad es que no tengo el nombre, si esa excitabilidad no será en ocasiones perjudicial. Excitabilidad, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento concreto? Que no te pido. Sí, ha salido en algún momento que has dicho o sea, que como que el paciente que pueda aumentar la excitabilidad del paciente y tenemos que tener mucho control porque en algún momento nos podemos sobrepasar, ¿no? De las tareas que le hayamos mandado, ¿no? En este caso. Yo creo que un Ah, poco contextuado, sobresaturar, sí. Saturar al paciente. contextualizado, no contextuado. No digáis esa palabra, chicos. Yo creo que en el momento que ha surgido esa pregunta, simplemente pues que tenemos que tener muy en cuenta la progresión de cargas o la progresión de los ejercicios que hacemos con los pacientes para no intentar sobrepasar las capacidades físicas que tiene cada uno de ellos. Exacto. Y más en este tipo de paciente, ya no solo la física, que también, sino la cognitiva, ¿vale? Es muy importante porque muchas de las veces nosotros tenemos una serie de movimientos automatizados y puede que la carga a nivel física esté muy por debajo nuestro, ¿vale? Pero la cognitiva esté en exceso. Es decir, si un paciente no tiene automatizados procesos de ambulación o giros o lo que sea, si recibe muchos estímulos cognitivos, puede ser pues, que desde que se bloquee, desde que incluso tropiece o que no esté simplemente atento a la propia marcha. Y eso les pasa mucho. Es decir, como se ha estado entrenando constantemente esa marcha, en el momento que el paciente deja de atender la marcha y está escuchando pues, la música, o te está escuchando tus órdenes verbales, o está realizando una tarea cognitiva, pues el paciente puede pasar que
sobresature debido a esas bajas capacidades físicas o debido a esas bajas capacidades cognitivas y se sobresature realmente. Entonces, como bien dices, hay que mirar bien tanto la carga física como la propia carga cognitiva que no interfiera la una de la otra. Esto es muy sencillo. En el momento que si tú al paciente le pones un ejercicio físico intenso, esos pacientes típicos que no paran de hablar, ese paciente que está constantemente pam, 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 dando como un feedback de palabra, le metes ese ejercicio y de repente calla, es que está siendo un reto y lo está ejecutando perfectamente. ¿Me explico? Es decir, tú ya has saturado esa capacidad física al máximo, es muy exigente para el paciente, la resuelve con éxito y la tarea cognitiva baja de repente. ¿Bien? Esa Genial. es un poco la cuestión. Y neuropsicología lo hace precisamente al revés. Neuropsicología mete muchísima carga cognitiva y por nuestra parte les decimos, vale, baja entonces la actividad física que sea mínima, porque si no el paciente pues sobresatura. Genial. Y bueno, aparte de que un usuario te ha felicitado y te ha dicho que está totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, que la fuerza al final es la madre de todas las capacidades, nos pregunta Óscar un pequeño charquito. A lo mejor si queréis que lo saltemos luego a final de la ponencia, pues como decidáis, ¿no? Pero pregunta sobre los movimientos guiados que sugiere la metodología FNP. Claro, FNP, la facilitación neuromuscular propioceptiva es un poco pues desde las diagonales de Cabot, etcétera. En el fondo, FNP puede realizar de hecho, los niveles de evidencia son moderados, porque en el fondo FNP es ejercicio. En el fondo FNP estamos hablando de movimientos contrarresistidos, estamos hablando de isometrías mantenidas, pues en rangos de movimiento completos y en estructura muy específica. Lo que sí echo de menos en FNP, y ahí me dirás si sí o si no, es más la parte funcional participativa. Es decir, dentro del propio ejercicio lo puedes trasladar perfectamente a la actividad de la vida diaria. Una sentadilla, nos sentamos y nos levantamos más de 500 veces al día o el paciente, por ejemplo, de sentarse, levantarse al baño, sentarse, levantarse de la cama, del sofá, de donde sea, de una silla. FNP, esas típicas diagonales o diagonales partidas, son mucho más complicadas de encontrar en el día a día. Y el problema del paciente muchas de las veces es que falla en la traslación o en el trasladar lo aprendido en la clínica a su vida diaria. Falta ese paquete de transferencia, ese cambio de hábito y ese cambio de conducta a la hora de usar esa extremidad afecta. Por mucho que yo le dé una capacidad, las demandas están muy por debajo. ¿Me explico? Y Sí, FNP echo de menos eso. Por eso yo creo que tiene evidencia moderada, leve moderada. Porque le falta la traslación y el mantenimiento durante meses, años post tratamiento. muy bien. ¿Bien? Pues continuamos con el siguiente mito, yo creo. Fenomenal. Vale, el dolor es algo bueno para el paciente porque así por lo menos siente su lado afecto. Y esto me llama mucho la atención porque durante cursos o durante, pues eso, mis periodos de aprendizaje, eh, fisioterapeutas expertos ponían, por ejemplo, a los pacientes en posiciones de tensiones mantenidas, donde pues paciente empezaba o comentaba el propio paciente que empezaba a sentir un hormigueo en ese brazo o empezaba a sentir incluso dolor, ¿no? Entonces, la respuesta del fisioterapeuta, de la fisioterapeuta experta, en este caso, comentaba que era muy positivo porque el paciente ya empezaba a notar su lado afecto. Y eso me llamó tremendamente la atención. Si el dolor realmente, el dolor, la nocicepción, es un estímulo y tiene como respuesta a una persona un dolor, al final el dolor lo que hace es proteger. El dolor dice algo va mal, algo está yendo mal porque en ese momento, en esa tensión mantenida, pues te genera un rechazo y una sensación totalmente desagradable. Y además, quiero decir también que este tipo de razonamiento o de aprendizaje
pensar en uno de los principios, el primum non nocere, ¿no? Primero, no hacer daño. En el momento que estás generando un daño y puede haber una nocicepción y una respuesta de dolor, probablemente no sea positiva para el paciente. Es como esos niños también en los que están en terapias o en fisioterapia, terapia ocupacional, algún tipo de terapia, recibiendo estímulos no muy agradables y con una constante respuesta del niño de lloro, 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 un feedback negativo. Cómo el niño luego al verte no va a ser o no va a rechazar esa terapia y va a decir, jolín, este terapeuta me está haciendo daño, yo no quiero venir aquí, ¿no? Los niños son el fiel reflejo de este tipo de terapias. Entonces, se ha visto que, por supuesto, el dolor reduce enormemente la calidad de vida. Estamos viendo constantemente pacientes con dolor que incluso se llegan a cronificar, como son la subluxación de hombro, entre otros, ¿no? Incluso, si me apuras, el pie equino también les llega a doler de una manera crónica. Y esto genera sensación desagradable, genera pues que el dolor es un muy mal predictivo a la hora de ganar capacidad funcional. Es decir, nuestros pacientes, si tienen dolor, se van a centrar en el dolor, van a llevar la atención al dolor, no te van a llevar la atención a una marcha o a una cognición o a todo aquello que le pidas, ¿no? Si al paciente le duele, va a llevar la atención al dolor y no hay más, porque nuestro foco atencional se va a dirigir a algo para evitar que nos moleste, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que además se ha visto que el dolor crónico percibido por el paciente genera depresión directamente. Es decir, el dolor mantenido pueden llegar a estados depresivos por parte del paciente y recordemos que también la depresión junto con la debilidad son dos de las características peor predictivas o más predictivas para un peor resultado funcional, ¿vale? No sé si os habéis encontrado, pero la gran mayoría de pacientes con depresión no mejoran pese a nuestras intervenciones o mejores intervenciones. Por mucho que le añadas a ese paciente desde robótica, desde un trabajo de fuerza, todo tipo de intervenciones, si no vas a por la depresión, necesitamos de nuestros colegas psicólogos para que salgan de ese agujero negro porque el paciente no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Y un paciente inactivo implica peores resultados funcionales sin duda. ¿Bien? Por tanto, dolor, en resumen, dolor, algo que nos protege. Generar nocicepción no es o no debería ser una terapia preferente, incluso debería estar rechazada. Y recordemos que nuestros pacientes, si sienten hormigueo o dolor, es una sensación mala, es una experiencia negativa y eso nos va a llevar a un feedback realmente negativo. ¿Dudas, cuestiones? Bien, otra, hay que restringir el movimiento y abro un gran melón, que son el tema de las compensaciones. Si hay una compensación, hay que restringir el movimiento y que no salga esa compensación, sino que el paciente tiene que moverse lo más dentro de un movimiento, lo más normal o habitual posible. Bien, en esta reflexión sí me gustaría decir que si nosotros de nuevo estamos dando un feedback negativo a un paciente que está intentándose mover, pero nosotros le decimos no te muevas así, haz más rotación externa de hombro, haz más, abre mejor la mano, etcétera, etcétera. Estamos constantemente replicando cómo hacer el movimiento y el paciente intenta y no puede, o intenta, le sale, pero yo continúo con ese estímulo de quieto o para o no sé qué, ¿no? Ese refuerzo constante negativo, vamos a entrar en una dinámica pues probablemente negativa. Bien, por otro lado, me gustaría aquí, ¿cuántos los de aquí presentes os habéis sacado el carnet de conducir y realmente no veo a vuestro profesor de autoescuela, no veo a vuestro profesor en el lado del copiloto diciéndos, por favor, no te muevas así en el cambio de marchas, me estás rascando la marcha,
no subas tanto los hombros, relájate. No, cambia mejor, haz mejor el juego de pies porque se te está calando. Si el profesor de autoescuela está constantemente diciendo tanto la negatividad por cómo te mueves, así como el resultado, no creo yo que desde el día uno hayáis aprendido el propio movimiento sin ningún tipo de compensación, ¿vale? Es un poco esta la reflexión. Las compensaciones son bienvenidas siempre y cuando el paciente sea lo más funcional posible e incluso lo más participativo posible. Si a mí un paciente me da 7.000 pasos, pero la marcha no es lo más sin ningún tipo de compensación, prefiero que de esos 7.000 pasos a que intente dar 1.000 de manera perfecta y sin compensar. Bien. Eh, Al final, los pacientes sí o sí tienen que moverse y, sobre todo, si esa compensación no pone en riesgo la salud del paciente, pues bienvenida es. Bien, ¿cómo lo veis? ¿Cuestiones, ideas? Veo 3 mensajes en el chat, pero Sí, pero son míos. vale, continúo No, entonces. de momento no hay preguntas. Si no corto yo el audio, continuamos, ¿vale? Perfecto, vamos allá. Moverse con calidad antes que cantidad. Y aquí he puesto a Medusa. Medusa, si le mirabas a los ojos, Medusa precisamente te convertía en estatua, es decir, dejabas de moverte, ¿no? Calidad antes que cantidad. Por un lado, me gustaría saber al final cuál es la calidad, que sí que hay una normativa en cuanto a movimiento por cantidad de estudios realizados y sí que es verdad que estadísticamente hay una tendencia a movernos, pero aún así en cada uno de los movimientos lo tenemos individualizado, por supuesto, dependemos directamente de la tarea, incluso del entorno a la hora de realizar ese movimiento. ¿Vale? Pero fijaros cómo insistimos en que el aprendizaje por parte del cerebro es a través de la cantidad de repeticiones. Si vuelvo a poner el ejemplo de sacarse el carnet de conducir, ¿cuántas prácticas habéis hecho? Habéis hecho más de 20, 25 prácticas, seguro. ¿Cuántas veces habéis cambiado de marcha durante cada una de las prácticas? Es decir, al final yo creo que habréis hecho más de 2.000 cambios de marcha simplemente por el sacarse el propio carnet de conducir, ¿vale? De hecho, toda la terapia actualmente que tiene mayor evidencia es la terapia de restricción del lado sano, donde realizan pues, un entrenamiento de tareas específicas, donde la repetición es más que relevante. Suelen realizar o hay incluso programas a nivel, sobre todo europeo, noreuropeo o de Estados Unidos, donde se intenta llegar a las 1.000 repeticiones al día sobre un gesto específico. ¿Vale? Se intenta llegar a esas 1.000 repeticiones para que el paciente aprenda a base de un feedback, por supuesto, positivo, a base de como llaman ellos, un coaching, ¿no? A base de que el terapeuta esté constantemente dando ánimo, esté intentando retar constantemente al paciente y el paciente se lo tome desde una perspectiva positiva, un número muy alto de repeticiones en esa tarea. Y siempre repeticiones sin variabilidad al inicio, que eso también es importante. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es primero buscar un aprendizaje en ese movimiento para luego trasladarlo en una gran variabilidad de gestos en el día a día, ¿no? Si tú si haces el reach and grasp, ¿no? Sería el coger y levantar y soltar, pues en cantidad de actividades de la vida diaria se coge, se levanta y se suelta, ¿no? Pero el paciente en clínica y luego en su entorno está practicando constantemente con más de 1.000 repeticiones o esas 1.000 repeticiones de coger, soltar, coger, soltar, coger, soltar durante unos periodos de tiempo de práctica que se dice masiva, ¿no? Es decir, está haciendo una gran cantidad de repeticiones durante un tiempo acotado y una gran cantidad de estas para generar un aprendizaje. Por tanto,
como resumen, aprendemos a movernos a base de primero cantidad, ¿vale? Para luego, a través de esa cantidad se va a ir generando esa calidad. Ayer leí, por ejemplo, una chica estadounidense que creo que lo va a petar a nivel de baloncesto, que a mí me gusta mucho el baloncesto. En la WNBA hay una chica que en su rutina antes de entrenar hace 300 tiros libres, 300 tiros de 2 y 300 tiros de 3 antes de empezar el entrenamiento a diario. Entonces, estas rutinas son las que van a ir generando esa alta repetición de aprendizaje para que luego en el partido pues obtenga el rendimiento de realizar no tantos tiros, pero sí con un alto porcentaje de acierto. Por tanto, hasta los deportistas de alta élite realizan pues una alta cantidad de repetición para que se instaure ese aprendizaje en el día a día a nivel cerebral. Bien, así que altísimas repeticiones, cantidad y calidad. Ese sería un poco el resumen, pero la calidad no puede venir sin altas repeticiones. Bien. Y por último, me gustaría mencionar este último mito, que es que se tiende a decir o se tiende a buscar que la marcha biomecánica sea lo más similar a la fisiológica posible. Es decir, intentamos buscar patrones de movimiento lo más perfectos posibles para que los pacientes pues aprendan a andar de una manera lo más normal o simétrica posible. Sí que es verdad, en gran medida, que cuanta mayor simetría en la marcha, al menos en los estudios así lo dice, pues se van reduciendo poco a poco el riesgo de caída, etcétera. Pero bien, quiero presentaros a Alex Roca, que seguramente ya lo conoceréis, que este chico es un chico con parálisis cerebral infantil, ¿vale? El cual tiene un 75% de discapacidad e hizo 42 kilómetros corriendo, ¿vale? Es decir, hizo una maratón y la acabó. Y la verdad que este sí que es un mito, un héroe o leyenda, llamarlo como queráis. Porque la verdad es que es un hecho pues histórico y la verdad que es que este hombre debería ya empezar a tener una estatua en el Olimpo de los dioses, tal cual, ¿vale? A este chico tiene totalmente pronados ambas extremidades inferiores, o sea, tiene un pie pronado y tiene un pie pues que realiza una carga muy específica y no es lesiva, y os voy a decir por qué no es lesiva, por el hecho de que el tejido se ha ido adaptando a medida que ha ido pasando su vida. Es decir, muchas de las veces, muchos niños con parálisis cerebral infantil pues tienen valgos que están en una constante posición de valgo de rodilla o una supinación del pie, el cual pues no genera o no les genera clínica, ¿no? Entonces, si probablemente a Alex Roca le modifican la posición del apoyo en la extremidad inferior, probablemente surja de la clínica, porque al final todas esas estructuras están adaptadas a, a un progresivo estímulo que ha ido generando durante toda su vida, ¿vale? Sin embargo, sí me gustaría mencionar que los pacientes al final tienen sí o sí andar, es decir, tienen que generar un gasto metabólico y lo que tienen que hacer al final es moverse, incrementar en los niveles de actividad física porque se ha visto que el sedentarismo realmente mata. Entonces, mientras no se pongan en riesgo la forma de moverse, en riesgo me refiero en riesgo de caída o se levanten solos y tengan ese riesgo de caída y les genere pues, una fractura de fémur o una caída la cual pues, tenga consecuencias, el paciente tiene que ir sumando METs, gasto metabólico, porque como veis en este esquema, el incremento de consumo metabólico reduce directamente el riesgo relativo de muerte. ¿Cuántos de nuestros pacientes post-ictus están en posiciones sedentarias y el 50% tiene un alto riesgo de volver a repetirse un segundo evento? Es decir, se ha visto que casi la mitad que continúa sedentario y post-ictus se le repite el evento y lamentablemente ese segundo evento tiene una consecuencia fatal que es directamente la muerte, ¿vale? Por tanto, el incremento del consumo
como es a través del incremento de la actividad física, como es a través del ejercicio físico, ¿vale? Nos lleva a unas condiciones de vida protectoras y además también neuroprotectoras, porque se ha visto que el ejercicio además protege, eh, protege todas las estructuras del sistema nervioso central para que no se repita ese segundo evento. Bien. Pues creo que hasta aquí los mitos han dado ya bastante de sí. Me he metido en varios berenjenales. Continuamos comentando sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por vuestra atención y vamos a seguir desmitificando algunas de las frases que creo que tienen bastante peso a nivel de la práctica clínica que hemos ido heredando y que ahora actualmente pues estamos dándole una vuelta para cambiar ese paradigma hacia un paradigma mucho más científico y con mayor evidencia, sin cogerla, por supuesto, como extremista, ¿no? Genial. Bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena por la ponencia. Ha estado súper divertida, me ha encantado. Tenemos un par de preguntitas, si queréis las respondemos. Eh, y luego ya nos despedimos todos y te doy las tremendas gracias. Pero, Eh, Raúl, no- dime, dime, nos, preguntas siempre son bienvenidas. nos pregunta Ricardo, ¿técnicas como Boita tienen utilidad actualmente en la clínica? ¿Qué alternativas podríamos utilizar? Supongo que entiendo en caso de bebés, sobre todo. Sí, Boita en bebés niños. Boita, fíjate, Boita para mí es una de esas terapias que os comentaba sobre ese feedback negativo. ¿Cuántos niños lloran por el tema Boita, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Boita te está comentando pues que si el niño llora, oxigena a nivel cerebral. Entonces eso es favorable para generar toda esa neuroplasticidad, etcétera, pero yo le respondería, también lo hace la risa, me refiero. Cuando reímos al final también oxigenamos a nivel cerebral y sinceramente yo prefiero reír antes que llorar. Entonces, bueno, pues ese efecto positivo eh, a través, pues eso, del juego, sobre todo el juego. En niños la alternativa no hay alternativa. En niños la alternativa y la acción directa es el juego. Con los niños hay que jugar. El niño tiene que pasárselo bien y el niño lo que tiene que hacer es interaccionar con el entorno a través del juego. A través del juego, con el entorno, con los familiares, con los papás, las mamás, el terapeuta. Incluso se habla ahora mismo, los altos niveles de evidencia, se está hablando ya de la terapia centrada en la familia, es decir, donde la familia al final son los protagonistas, el, el terapeuta es el asesor y es el asesor que va a guiar hacia esas interacciones con el niño. Si el niño, por ejemplo, o la niña tiene vínculos, hermanos, etcétera, lo que se intenta es fomentar el juego con esos hermanos, se intenta fomentar el juego con los padres y se buscan pues ya las técnicas específicas, como podría ser, no lo sé, desde bipedestaciones en los niños pues que tienen esa problemática de displasia de cadera, donde necesitan ya ir haciendo pues cargas de manera progresiva, pero cargas vas a buscarlas a través del juego, de nuevo. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay mucha gente, muchos o muchas fisioterapeutas especializadas en pediatría que te podrían hablar mucho mejor de todo esto, pero por principios las terapias Boita, que no son precisamente un intercambio o una interacción con el propio entorno, sino lo que buscan son a través de hipótesis ya que deberían ya estar jubiladas, ¿no? Hipótesis desde el cerebro reptiliano, desde el cerebro mamífero, etcétera, ¿vale? Todas esas hipótesis ya ontogénicas que deberían estar ya desfasadas, pues se continúan haciendo, ¿no? Entonces, Boita, para mí, tiene interacciones negativas por el hecho de estimular esos puntos y que el niño empiece a llorar y que no salga el movimiento. Y si sale el movimiento, pues es desde la perspectiva negativa, con un feedback negativo. Y tampoco interacciona precisamente el intercambio del juego con la familia, que eso es más que importante.
Tú puedes hacer una hora de boita, pero la familia va a estar el resto de las 23 horas con el niño. Y eso es lo importante. Yo creo que tenemos que quitarnos importancia a nosotros y empezar a monitorizar qué es lo que hacen fuera. Y ahí dejo también otro mito. Sí, la verdad es que sí. Yo he visto en directo Boita y los niños lloran muchísimo, muchísimo. Y muchas veces colocar estímulos que les gusten en esos lados, ¿no? O facilitarle a lo mejor el movimiento para que esté de lado y quiera ir a por la pelota o quiera ir a por un juguete o alguna cosa, puede ser más efectivo, ¿no? Con respecto a todo lo que has estado comentando, que apretarle en la espina, Tal cual, tal en la cual. espina posterior de la escápula, inferior de la escápula, para que voltee, ¿no? Que al final lo que está haciendo es huir, ¿no? Del dolor que le estás generando en la espalda. O sea, si a ti te ponen el dedo en la espalda, también te volteas. A lo mejor si eres adulto, a lo mejor a meterle un collejón, ¿sabes? Pero, pero cuando eres bebé Tal cual. huyes del dolor, ¿no? Y, En este y caso. luego otra cosa que el desarrollo motor de los niños es totalmente diferente también de unos de otros. No tienen por qué pasar por reptar, gatear y luego andar. Muchas de las personas o muchos de vosotros seguramente no habréis ni gateado y habéis pasado directamente a andar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque Boita intenta facilitar el movimiento desde todos esos puntos de presión para buscar primero reptar, para luego buscar gatear, para luego, es decir, eh, incluso se ha llegado a, yo he llegado a oír o a ver, lamentablemente en familias, que no dejaban al niño andar, sino que tenía que gatear antes de andar. O sea, que hacían una regresión ahí que no tenía ningún tipo de sentido. Si el niño ya se quería poner de pie y estaban trabajando constantemente el gateo porque necesitaba pasar por esa fase y hasta que no lo consiguiera, pues no podrían pasar a la siguiente, no tiene sentido. Entonces, bueno, pues viene todo esto de ahí y sí que necesitamos ir remando hacia otra dirección. Otro mito este de pediatría, ¿no? Que tenéis un post en nuestro feed hablando precisamente del gateo, ¿no? De la no necesidad del gateo, que ha estado muy metido, ¿no? Dentro de la cultura biomecánica durante mucho tiempo, ¿no? En este caso. Tenemos tres preguntas bastante interesantes de casos específicos. Si quieres las planteamos. Bueno, de casos específicos no, es un poco caso general, pero sobre todo de los factores psicosociales que pueda tener un paciente, ¿no? Voy a modificar, es un poco larga la pregunta de Pablo, pero la voy a orientar. Si luego Pablo la escucha y quiere matizarla un poco, me dice, ¿no? Pero en pacientes que cognitivamente estén bien, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar si nos dice, tiene alguna clase de complejo físico y dice que no quiere caminar como un pato? Ha puesto, ¿no? Textualmente, ¿no? Lo ha dicho el paciente, ¿no? De su propia boca. Ujú. Si en estos casos eh, es preferible trabajar la calidad a la cantidad por esta clase de complejos. Sí, claro, claro, a partir de ahí ya tenemos un tema, que es la preferencia del paciente es esa. Entonces hay que tenerla 100% en cuenta y para mí eh, buscaría cuál es el déficit en esa fase de la marcha. Es decir, para que él notara que camina como un pato, en dónde está el déficit y a partir de ahí seguramente analice muscularmente, incluso biomecánicamente, dónde está el supuesto fallo, ¿no? Probablemente haya debilidad en X músculos, probablemente, porque la debilidad siempre está presente, porque es una de las características de hemipléjico, ¿no? ¿Has dicho, David? ¿Puede ser? O lo decía, o no Sí, decía nada. creo que no venía, venía especificado, pero sí, Pero vamos a poner ese caso, ¿no? sí, muy probablemente el rendimiento de la marcha, en el momento que trabajemos fuerza, el rendimiento de la marcha cambia. Quiero decir, nos pasa, por ejemplo, ¿cuántos deportistas están trabajando fuerza para cambiar el rendimiento deportivo? Pues al final, para cambiar gestos deportivos se necesita sí o sí fuerza. Entonces yo miraría específicamente qué considera ese paciente
andar como un pato y a partir de ahí yo creo que biomecánicamente sabemos bastante de marcha. Entonces no hay ningún tipo de problema en trabajar en la marcha. Pero yo sí le diría a ese paciente que a veces, y solo a veces, no sé si es ese paciente en concreto, pero ahora lo hablo en general, que a veces es más importante eh, otro tipo de factores que no estamos teniendo en cuenta y que son modificables, mientras que a veces alguna marcha no es modificable. ¿Y a qué me refiero con factores modificables? Me refiero, por ejemplo, a las comorbilidades. Muchos de los pacientes neurológicos tienen cantidad de comorbilidades, de hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidades, etcétera. Todas estas comorbilidades pueden revertirse o no, pero habrá algunas que sí que se puedan revertir. Entonces, quizás el foco a veces tenemos que cambiarlo hacia un incremento de hábito saludable y hacia un incremento o una reducción más bien de comorbilidades para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Porque a veces, aunque parezca un pato, si me das X número de pasos y estás incrementando tu actividad física, igual tendrás una mejor calidad de vida y tu problema no va a ser justamente en simplemente la fase de despegue de la extremidad inferior. ¿Me explico? Es decir, a veces la vida va más allá de caminar como un pato. Pero bueno, Claro, yo iría en este caso de forma específica a ver el resto. Pero muchas de las veces le ponemos poca importancia al foco metabólico o al foco de cuestiones más modificables, que no tanto una lesión central, porque las lesiones centrales son hasta cierto punto modificables. La lesión siempre va a estar presente, ¿vale? El metabolismo, pues, se puede modificar. importante al final, ¿no? Aumentar la autoestima del propio paciente, haciéndole ver que hay barreras que se pueden superar, ¿no? En este caso. Y por ahí va un poco también la pregunta de Óscar, que aquí sí es ¿Vale? específica de una hemiplegia, que hay pacientes que le llaman a ese mismo lado el lado que no sirve, ¿no? Que dicen o lo de la mano tonta o la mano que no sirve, ¿no? En este caso. Sí. Nos plantea, no tanto a nivel de tratamiento, sino a nivel de comunicación, Me eh, encanta. Me cómo, encanta, Oscar. cómo sugieres llamarlo, ¿no? Sí. Para no afectarle, ¿no? O hacerle ver que eso no es así. Me encanta, Oscar, porque muchas veces dicen la mano tonta, la mano que no sirve, la mano retrasada, la mano no sé qué. Yo al final les digo izquierda y derecha. Ya está. Izquierda y derecha. Tu mano derecha y tu mano izquierda. Ya está. ¿Qué eres? ¿Diestro o zurdo? ¿Qué es? ¿Que tu derecha... ¿Izquierda o derecha? Ya está. La vida es así. No sé si te sirve, Oscar, pero me encanta que lo preguntes porque hay mucha connotación negativa. De hecho, a nivel social la hay, ¿eh? Quiero decir, la plaza de minusválidos es la plaza de minusválidos. ¿Y por qué eres minusválido que yo? Eres menos válido que yo. No eres menos válido que yo, tú eres una persona igual de válida. Quiero decir, también entonces tengo yo discapacidades. Yo no sé coser, soy discapacitado en coser. Quiero decir, el lenguaje es muy importante, totalmente de acuerdo, Oscar, y me encanta que lo plantees. Por eso yo te respondería izquierda y derecha, ya está. La mano izquierda y la mano derecha, ¿vale? Espectacular. Más simple no Sí, puede ser, la verdad. es que me lo encuentro en clínica esto, sí, sí, y esto lo tenemos hablado en el gimnasio con el resto de compañeros, izquierda y derecha, si no hay más. Ya, El resto es un adjetivo calificativo que, bueno, que descalifica. muy bien. Muy buena respuesta. José nos pregunta una pregunta de Charquito, ¿vale? Imagina que una actividad o tarea que genere cierto grado de dolor tolerable es preferible a no moverse por evitar el dolor. Eh, Muy buena pregunta. Esa molestia, claro, trabajar con molestia, yo creo que va un poco por ahí el Sí, mensaje. va por ahí. No, Sí, o sea, entiendo no un boita, ¿no? En este caso, mm, pero sí que pues, entiendo yo que un paciente que tenga mucha rigidez, espasticidad, de no haberse movido durante mucho tiempo, con
esa afectación psicoemocional de voy a moverlo y me va a doler, es preferible buscar a lo mejor esa molestia para generar movimiento antes que no hacer eso. Yo lo que te plantearía, José, José, ¿no? Dijiste sí. Sí. Yo lo que te plantearía, José, sería reducir el nivel de actividad para reducir esa molestia, dolor. Es decir, de alguna manera adaptar todo el entorno para que esa actividad no genere molestia o dolor. Por ponerte un ejemplo, si le pides una flexión de hombro en ese hombro subluxado no tiene precisamente la fuerza suficiente como para levantar. Una de las técnicas específicas, o llámalo como quieras, es desgravitar la propia extremidad superior. Entonces, desde suspensoterapia, que está volviendo la jaula de Rosser, ¿eh? Está volviendo. Es que bien usada es muy útil, ¿eh? Cuidado. Bien usada es muy útil. Entonces, desgravitar ese brazo por ese hombro doloroso en una posición que no genere ningún tipo de molestia, mucha repetición y mucho trabajo. De hecho, hay estudios ya potentes que se está sacando desde Armeo. Armeo Spring es un robot muy potente de extremidad superior, donde precisamente la acción en la subluxación de hombro es desgravitar. A partir de esa desgravitación hay una interacción positiva y un feedback positivo y una gamificación, ¿vale? Para intentar ir generando ese movimiento a base de alta repetición con una desgravitación, insisto, de esa extremidad superior. Es decir, el paciente no tiene que tener ningún tipo de molestia, ningún tipo de dolor. Hay que moverse libre de dolor, hay que buscar la manera, la posición, la gravedad, el supino, el prono, el lateral, todo lo que queráis, cualquier tipo de posiciones que alivien, esas son las que hay que ir a por ellas, las que alivien. Las que generen nocicepción y las que molesten, por algo es. El sistema nervioso no es tonto, no es tonto, al revés, Muy ¿vale? bien. Y Alberto nos pregunta qué opinas del posicionamiento del paciente para estabilizar la postura tanto en decúbito supino, lateral como en sedestación. Eh, colócate, ¿no? Vamos a colocarnos. Para estabilizar. Claro, depende de lo que busques, pero mira, uno de los requisitos, por ejemplo, para el trabajo de fuerza es la estabilidad máxima. Es decir, para que un músculo se contraiga en la máxima fuerza disponible, el- la persona tiene que estar lo más estable posible. Y eso es, por ejemplo, todas las máquinas que tenemos en el gimnasio, de todas esas máquinas que te dirigen el movimiento, al final son cantidad de estabilidad para intentar generar la máxima fuerza posible, ¿vale? De hecho, te están diciendo todos esos expertos del ejercicio que en el peso libre hagas mejor la técnica que no metas más peso, porque en el fondo, cuanta más técnica, cuanta más estabilidad, podrás ir progresando mejor en el ejercicio. Y es normal. ¿Por qué? Porque si trabajas desde la inestabilidad, no vas a generar los cambios pertinentes. Por tanto, y abro un melón enorme, trabajar fuerza en un BOSU no tiene sentido. Ahí lo dejo. Buen melón. Que hay otro post hablando del Bosu en Y el este. por eso lo he sacado. Por favor, todos los que quedéis, no nos metéis más caña en comentarios, porque al final tenemos un corazoncito también nosotros. Eh, vale, y tenemos una pregunta que a mí me encanta. Bueno, yo porque yo en concreto no me dedico a la neurología, casi todos lo sabéis, ¿no? Me dedico al dolor crónico, pero viene un factor contextual y otro mito que también es muy común en otras áreas, ¿no? También incluido en el dolor, pero que en neuro sí que lo he escuchado muchas veces, ¿no? Cuando ha venido alguna clase de paciente. ¿Y tú qué crees? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar ¿no? En este caso, ¿no? Pregunta SH, que no sé su nombre. ¿Cómo crees que debemos afrontar las preguntas típicas en cuanto al timing de la recuperación funcional? Que es otro mito, ¿no? De por sí. Pues es muy buena pregunta y aquí hay un buen melón también. Pero sí que es verdad.
Es decir, tenemos que matizar mucho porque, claro, hay muchas preguntas que es depende. Yo vivo cerca de Galicia y estoy adquiriendo ya los aires del norte, que es a toda respuesta depende, ¿vale? ¿Y de qué depende? Mira, al final yo creo que los pacientes neuro sí o sí hay que subclasificarlos. Es decir, hay que subclasificar al paciente Sergio Castellón. Sí, sin problema. Gracias, Sergio, por la pregunta. Em, Hay que subclasificar al paciente en gravedad, ¿vale? Porque no es lo mismo un ictus hemorrágico que es decir, que haya afectado a tres lóbulos, por decirlo de alguna manera, que un ictus embólico en el que simplemente haya afectado pues, una zona muy específica, ¿no? No es lo mismo esa gravedad de un ictus versus el otro. Y por otro lado, sí que es verdad que la cronicidad es más compleja en pacientes crónicos recuperar antes que en agudo o subagudo. Y eso es la evidencia, ¿no? Por tanto, la subclasificación del paciente está presente. Por otro lado, si un paciente ya grave te pregunta en cuánto tiempo tardaré en recuperar, ahí está el follón del pronóstico, que pronosticando es muy complejo pronosticar porque ¿sabes qué pasa? Que depende de tantas variables, pues no solo depende de la variable en que asistan a tu clínica en tu momento y en tu intervención, porque al final tú eres una hora, hora y media, dos, tres, las que sean de todo el día, pero es que el día tiene 24 horas y la semana tiene un montón también. Entonces también depende mucho de lo que se haga en la parte de fuera. Por otro lado, también las depresiones se ha visto pues que el pronóstico funcional es mucho peor. Por tanto, hay muchas características en las que tener en cuenta a la hora de intentar hacer un pronóstico. También es cierto en ictus que el primer año suele ser donde hay, de hecho, ya no solo el primer año, sino me meto ya en los 3 meses tras la reabsorción del hematoma que ha habido a nivel del sistema nervioso central, y hay una recuperación espontánea. O sea que ya los pacientes, aún no haciendo nada o haciéndolo mal, se recuperan. Entonces, sí que es verdad que durante el primer año hay más ventana terapéutica, incluso los 2 años que planteas, pero, pero claro, depende tanto de las características del paciente, de las características de la patología y de las características del entorno fuera de la clínica que los pronósticos son muy complicados. De todas maneras, eh, ¿cómo creo que lo debemos afrontar? Con un no sé, pero vamos a intentarlo. Voy a estar a tu lado, voy a intentar asesorarlo, yo voy a darlo todo. Creo que deberías tú también darlo todo, responsabilizarte de tu salud y vamos a ir los dos juntos de la mano dándolo todo. Yo lo afronto un poco así, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay características de pacientes pues, que ya son más complejas o menos complejas, pero que se mojen los médicos también. Quiero decir, yo voy a estar a tu lado, yo voy a estar intentando darlo todo, necesito que tú también me sigas estas pautas dándolo todo y vamos a ir juntos en esto, porque estamos los dos en el mismo equipo y vamos a remar juntos. Aquí, si me permites un apunte, David, algo que me funciona con la tipología de mi paciente es el factor motivacional. Ujú, Es muchísimo más sencillo objetivos SMART a objetivos a 2 años, a largo plazo, a verlo. Vamos a plantear pequeños objetivos logrables, ¿no? Por así decirlo, por el paciente a corto plazo, para que sienta él, ¿no? que su rehabilitación está yendo por el buen camino. En vez de ponerse un foco o, digamos, una meta a 2 años vista, en el que no va a poder estar él mismo disfrutando del proceso de recuperación, porque el que él se vea que está mejorando va a mejorar el efecto del tratamiento sí o sí, al final, porque va a tener un factor de que va a poder hacer mejor las cosas en casa, de que va a tener más adherencia terapéutica, de que se va a fiar mucho de la palabra que le estemos diciendo nosotros en consulta. Y ese factor motivacional en estas personas que están buscando algo tan a largo plazo es, oye, vamos a parar,
antes de mirar a los 2 años o antes de mirar al año, vamos a mirar qué es lo que podemos hacer en este primer mes. ¿Qué es lo que podemos hacer en este segundo? 100% de acuerdo. Simeone decía partido a partido, Sí, yo tal, soy es del un Atleti. poco partido a partido, día a día, pues tal cual, cortoplacista por el momento. Es decir, si un paciente quiere andar y todavía no aguanta el tronco, vamos a trabajar primero que aguante el tronco, para luego que empiece a bipedestar, para que una vez consiga bipedestación, dar los primeros pasos, para que después de dar los primeros pasos con un producto de apoyo, con un andador, por poner un ejemplo, lo llevemos a un bastón o una muleta. Es decir, día a día, paso a paso, totalmente de acuerdo. Sí, sí, Muchas, es así. muchas veces eh, intentamos complicarnos más la vida, ¿no? Hablamos mucho en Keres de estas marcas registradas, estas terapias nuevas que salen. Es marketing, chicos. Eh, o sea, hay cosas que en la profesión, como buena profesión científica que es, son comunes. Son las cosas y los conocimientos que tenemos que adquirir todos y cada uno a la hora de afrontar nuestros pacientes, independientemente de la especialidad con la que estemos tratando, ¿no? Al final, cada cuadro de paciente sí que necesita unas características, unos tratamientos específicos y especiales, que es para lo que existe la investigación, obviamente, pero muchas veces vale más aquello que no nos complique la vida, ¿no? Más que empezar a añadir y hacer cada sesión diferente para que el paciente, bueno, al final el paciente lo que busca es curarse o mejorar. En el caso de neuro, mejorar sus capacidades físicas o sus capacidades funcionales. Entonces, la fisioterapia, lo único en lo que se basa es en mejorar la función y la calidad de vida. Esa es la profesión a la que nos dedicamos. No, no puedo añadir nada más, tal cual. Muy bien, pues gracias Sergio por la pregunta, porque es un melón bonito, ¿no? El factor contextual, ¿no? Por así decirlo, porque muchas veces no es ni el propio paciente. Nos vamos a encontrar para los asistentes que quedáis, que hay veces que esos factores contextuales o esa presión no se mete desde el propio paciente. Muchas veces es un familiar, una pareja, un padre, ¿no? Parece que tiene prisa por solucionar esto y lo que hay que hacer a lo mejor es una sesión de puro piquito. Educación, la educación en salud, sin duda. La educación recae de forma considerable también. La educación en salud, recordemos, en la adquisición de hábitos, hábitos saludables. Es decir, somos agentes sanitarios y necesitamos sí o sí que estos pacientes, pues, precisamente evitar altos consumos de pastillas, evitar altos consumos o incluso reincidencias y rehospitalizaciones. Todo esto, bueno, ahorramos al sistema público realmente. Y cuanto más metamos tanto en agente de salud a nivel educacional, desde hábitos nutricionales, desde hábitos de higiene de sueño, desde hábitos de actividad física, desde gestión de emociones, es decir, es un melón de aconsejar en salud, pero si vemos problemas sobre esto en concreto, si vemos problemas a nivel de gestión de emociones, pues hay que derivar al psicólogo. Si vemos cuestiones de malas alimentaciones, derivemos al nutricionista. Es decir, somos profesionales sanitarios y tenemos que ir aconsejando y asesorando en esos hábitos eh, que generen una mayor calidad de vida, ¿no? Y tenemos la obligación. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer la vecina del quinto. Exacto, exacto. Muy bien, chicos, pues muy guay la ponencia, Un placer. muy guay la Igualmente. tertulia del final. A mí son las cosas que más me gustan, seguramente la parte final. Y gracias, David, por haber estado con nosotros, por habernos iluminado bueno, al final Grecia. tu experiencia, ¿no? y tus conocimientos, que al final es bueno, un placer pues, poder escuchar a alguien que trata tantos pacientes, ¿no? de estas características. Y nada, nos veremos en muchas más seguramente. Yo creo que a todo el mundo les ha gustado mucho.
Muy bien, muchas gracias, un placer y gracias por estar ahí. Me han encantado las preguntas y cuando queráis. Genial.